Yo soy, mi nombre es Ana María Toro, trabajo en Scale ya cerca de 3 años en lo que corresponde a monitoreo y evaluación de proyectos, y uno de los temas que hemos identificado que es necesario fortalecer es la construcción de los indicadores. Este taller está orientado para todas las personas que quieran conocer un poco sobre el diseño de proyectos y la medición de los resultados de nuestros proyectos. Entonces es una pequeña guía para construir indicadores que nos permitan medir y evaluar nuestro trabajo. Hay tantas definiciones de proyectos como organizaciones sociales y organismos de cooperación internacional. Nosotros en Fundación Scale entendemos a los proyectos como un conjunto de actividades plasmadas en acciones, cronogramas, presupuestos específicos que buscan cambiar positivamente la vida de las personas. Esa es nuestra leitmotiv institucional y es lo que atraviesa todas y cada una de las acciones que realizamos. Pero, ¿cómo sabemos que efectivamente estamos cambiando positivamente la vida de las personas? ¿En qué medida? ¿Cuánto estamos cambiando? ¿Qué es lo que efectivamente estamos consiguiendo a través de nuestras intervenciones? Ahí entran los indicadores. Generalmente hay resistencia o temor al trabajo con indicadores porque se asocian con matemáticas o han tenido experiencias en cuanto al trabajo con indicadores de contrapartes que no han sabido explicarlos correctamente. Entonces, para este taller vamos a explicarlo con manzanas. Entonces, les pido que cualquier duda que vaya surgiendo, si es que están en línea, por favor levanten su manito y las vamos tratando conforme vayamos avanzando. Empecemos con, ya sabemos que es un proyecto, ¿cuáles son las fases del proyecto? El proyecto tiene una fase previa, que es el diagnóstico. Como vamos a tratar con manzanas, vamos a hacer toda la analogía al respecto. El diagnóstico significa ver que sea un terreno fértil, que la altura y la temperatura del lugar sea correcta y adecuada para plantar nuestra semilla. Una vez que vemos que el terreno es favorable, que las condiciones climáticas, que la altura, todo es favorable, plantamos nuestra semilla y empieza la ejecución. En la ejecución tenemos que hacer varias actividades, como regar, podar, fumigar, para garantizar que nuestro arbolito de frutos. Y mientras dura la ejecución de nuestro proyecto, hacemos monitoreo y seguimiento. Es decir, vemos cuánto ha crecido, vemos si se necesita podar un poco más, vemos si es que es necesario fumigar porque hay una nueva plaga. Y vamos haciendo dependiendo de la necesidad, pero más o menos cada mes vamos viendo cómo va creciendo nuestro arbolito, si está creciendo bien, si está creciendo chueco. Si está creciendo chueco, tenemos la posibilidad de enderezar. Entonces, por eso es tan importante un seguimiento y un monitoreo adecuado a nuestro proyecto. Y por último, hacemos la evaluación. Tenemos ya nuestras manzanas, tenemos que ver cuántas manzanas salen. Y no solamente cuántas manzanas salen, de estas cuántas podemos vender, cómo es la calidad, cuántas están con gusanos, cuántas están golpeadas. Hay un sinnúmero de cosas que se pueden evaluar con el producto que nosotros tenemos. Entonces, vamos ahora al modelo lógico del proyecto. Antes de empezar con la parte más técnica del marco lógico, quisiera continuar con el ejemplo de las manzanas porque nos va a permitir entender mucho más claramente lo que es el marco lógico. Entonces, en nuestros proyectos tenemos trabajos o acciones planificadas que buscan resultados intencionados. Para eso tenemos nuestros recursos, es decir, nuestra semilla. Con la semilla nosotros vamos a plantar. Eso es con lo que contamos. En el caso de los proyectos,
tenemos el diagnóstico territorial, un presupuesto estimado, un plazo de ejecución del proyecto y un equipo técnico con el cual contamos y con el cual vamos a empezar a desarrollar. Una vez que tenemos nuestros recursos asignados, pasamos a las actividades, que son acciones que están orientadas al cumplimiento de los objetivos. Como vimos, la poda, la fumigación, la medición de nuestro arbolito, forman parte de las actividades que van a terminar en productos. Los productos son la manzana. Estos son nuestros indicadores de efecto, que son el resultado inmediato de las acciones que realizamos. Entonces, hacemos todo nuestro proceso de plantación y tenemos nuestra manzana. Pero no nos quedamos ahí, no nos quedamos solo con la manzana. Nosotros queremos ir más allá. Y ahí llegan nuestros indicadores de resultado, que ya son cambios en los beneficiarios y que tienen que ver con el uso de los productos. Con estas manzanas, que son mi producto, tenemos resultados que podemos hacer jugo, podemos hacer pies, podemos hacer mermeladas, podemos hacer cualquier otra cosa que le damos un valor añadido al producto con el que contamos, y con esto tenemos resultados, digamos, llegamos a nuestros indicadores de impacto. Si yo vendo mis pies, mis mermeladas, mis jugos, genero ingresos que van a permitirme mejorar mis condiciones de vida, o comprar más semillas, o ampliar mi territorio para poder sembrar más. Entonces, el impacto que generamos ya son efectos a largo plazo, que están enfocados en mejorar las condiciones de vida y las condiciones iniciales de cómo empezado nuestro proyecto. Dicho esto, ya vemos la matriz de marco lógico, que es en esa misma línea. Tenemos el fin, que es el objetivo de desarrollo, que está orientado al indicador de impacto. El propósito es el objetivo general de los proyectos y se mide con los indicadores de resultado. Entonces aquí es el dinero que yo genero una vez que he vendido mis productos. El indicador de resultado es lo que yo he producido con las manzanas que tenía. Y los resultados, que son los objetivos específicos. Y se miden principalmente con indicadores de gestión, es decir, las actividades que yo cumplí para poder llegar a obtener los productos. Y las actividades en el marco lógico están vinculadas principalmente a recursos y recursos financieros. Entonces, por lo general, en el marco lógico, en las actividades se coloca el recurso con el que contamos para esto. Tenemos las otras columnas, que son las fuentes de verificación, es decir, cómo nosotros comprobamos que se alcanzó lo que dijimos que se alcanzó. En nuestras manzanas, para el indicador de impacto, son lo que nosotros facturamos de las ventas. En el objetivo general, el indicador de resultado, puede ser el producto propiamente que sale a la venta, que cuenta con registro sanitario, que está en grandes cadenas de supermercados. Los resultados específicos del indicador de gestión es el número de manzanas que tenemos, y los recursos son facturas, registros bancarios, entre otros. Y cada una de estos indicadores tiene también los supuestos que están orientados son presunciones sobre lo que necesitamos para garantizar que se cumplan los resultados del proyecto, se cumpla con el propósito, se cumpla con el fin, y que podamos dar sostenibilidad más allá del proyecto. Eso está peligroso. ¿Y si le pones acá la configuración? Ahí cambiamos. Perdón. Listo. Entonces, la lógica vertical del proyecto es el impacto con las actividades. Coge la vecina. Y
nuestros supuestos están orientados. Estas actividades tienen supuestos para los resultados para el propósito para el largo plazo y los supuestos de sostenibilidad. La primera columna es nuestra lógica de intervención. El fin es el objetivo de desarrollo, como lo vimos, que es a dónde vamos más allá, qué es lo que vamos a conseguir con nuestro proyecto, qué es lo que buscamos. Como decíamos al inicio, nosotros buscamos mejorar la vida de las personas, cambiar positivamente la vida de las personas. Entonces, ¿en qué medida nuestro proyecto se encamina hacia ese objetivo de desarrollo? El propósito es el objetivo general del proyecto, es mucho más acotado. Nosotros, como organización social, no estamos a cargo de la implementación de política pública, sino tenemos proyectos más específicos en territorios determinados. Entonces, no podemos, no sé, reducir el porcentaje de desempleo a nivel nacional, pero sí podemos generar impacto en pequeñas poblaciones a través de una serie de actividades como procesos formativos, que es lo que estamos haciendo permanentemente, fortaleciendo las capacidades, generando vínculos entre empresa y población, o generando capacidades de autoempleo para que nuestra población objetivo pueda emprender. Entonces, el propósito es esto: ¿cómo mejoramos la vida de las personas dentro del periodo de ejecución de nuestro proyecto, dentro del territorio de intervención y con los recursos que tenemos disponibles? Los resultados están más orientados a cómo ponemos en valor los productos que generamos. Generalmente en los procesos de desarrollo de propuestas, que la FER sabe bastante bien, tenemos la diferencia entre los outputs y los outcomes. Entonces, los indicadores de resultados, los resultados son nuestros outcomes, que es qué hacemos con los productos que generamos, qué cambios, cómo cambiamos, cómo mejoramos, en qué medida la tarea o la acción, la actividad que realizamos funciona más allá de un simple producto. O sea, si nosotros hacemos un documento de política pública, para archivarlo no va a tener ningún sentido. Entonces, sí, tenemos la actividad, el desarrollo del documento de política pública, pero ¿cómo generamos incidencia? Vamos, nos reunimos con los alcaldes, nos reunimos con los ministerios o las secretarías relacionadas para presentarles este documento que ha sido construido de forma colectiva, que tiene un diagnóstico importante, para que ojalá se logre generar incidencia y se logre mejorar la calidad de la política pública. No sé si es que tenemos alguna pregunta hasta ahí. Ahí veo algo en el chat. Es el Estevita. Si no tenemos preguntas, me voy a saltar a la tercera y cuarta columna, porque la segunda, que corresponde a indicadores, la vamos a ver mucho más en detalle en la segunda parte de este taller. La tercera y cuarta columna son los medios de verificación, que de qué manera puedo yo comprobar. Son nuestros comprobables, son los tangibles de las acciones, de las actividades que hemos realizado. Y permiten comprobar que se ha conseguido el indicador. Los supuestos tienen que contemplar los riesgos ambientales, políticos, financieros. En el sector social tenemos que contemplar una serie de riesgos sociales y políticos que han incidido bastante fuerte en los proyectos. La identificación oportuna y clara de estos riesgos nos permite anticiparnos a las acciones, nos permite tener mecanismos de adaptación para las actividades a fin de que no trunque la ejecución del proyecto. La segunda columna es propiamente indicadores.
¿Qué son los indicadores? Bueno, son herramientas, no son nada más que una herramienta que permite evidenciar la consecución o el logro de ciertos resultados. Estos pueden ser cualitativos o cuantitativos dentro de un programa o un proyecto. Es importante saber que los indicadores no solamente son números, pero en muchas ocasiones y principalmente con los organismos de cooperación internacional sí están más orientados a indicadores cuantitativos. ¿Para qué nos sirven los indicadores? Son una forma de simplificación de la realidad. Hay muchas dimensiones en la realidad, política, social, económica. Entonces nos permite aterrizar en qué dimensión de la realidad nosotros vamos a trabajar y vamos a obtener nuestros resultados. Nos permite medir. ¿Cómo sabemos que hoy estoy mejor que ayer? Hay escalas, hay valores. Cuando uno va al hospital por emergencia le dicen, bueno, califique del 1 al 10, ¿cuál es su dolor? Entonces 7. Bueno, vamos a ponerle analgésico, vamos a hacer esto. Y después de un tiempo, de un par de horas, le pregunto, bueno, ¿y cómo está el dolor? 5. Entonces estamos mejorando. O si es que es 8, quiere decir que lo que estamos haciendo, el tratamiento no está funcionando. Entonces, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, es súper necesario tener. La medición no solamente es 1, 2, 3, sino hay índices, tasas, porcentajes, escalas. Hay una serie de formas que nos permiten medir. Pero lo importante es tener estos valores para saber que hoy estoy mejor que ayer. Y mañana voy a estar mejor porque vamos a seguir haciendo una serie de cosas. Nos permite tomar decisiones. Porque si es que está transcurriendo ya el 50% del periodo de ejecución de un proyecto, pero yo no tengo más que el 20% de los indicadores alcanzados, algo está fallando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Pero cómo sé que está fallando? Porque he podido medir el cumplimiento de los indicadores de esa dimensión de la realidad. Entonces, vamos a poder tomar decisiones que nos permitan ajustar las actividades para lograr nuestros objetivos y nuestros propósitos. Y por último, la comunicación. Es importante también para devolver los resultados tanto a nuestra población objetivo como un proceso de rendición de cuentas. Esto lo hemos logrado con lo que hemos trabajado con ustedes. Y también, en el caso de las organizaciones sociales, tenemos que rendir cuentas también a nuestros donantes. Esto es lo que hemos logrado con el presupuesto que ustedes nos entregaron, con la confianza que ustedes nos dieron. Esto es lo que hemos conseguido. Esa es la utilidad de los indicadores, por eso son tan importantes dentro de los proyectos. ¿Y qué características tienen? Son específicos porque responden a una dimensión particular de la realidad. Son observables, porque si es algo etéreo, no vamos a poder medirlo. Evidentemente son medibles en diferentes escalas, de diferentes maneras. Hay un sinnúmero de instrumentos que nos permiten medir nuestros indicadores. Son precisos para que, independientemente de la persona que levante el indicador, sepa entender que corresponde a esta población de este territorio en esta dimensión, y son objetivos, para que no haya lugar a duda o a diferentes opiniones sobre un mismo indicador. Ahí viene la formulación de indicadores con la metodología SMART. Está relacionada con las características propias de los indicadores. Perdón. Los indicadores, de acuerdo a esta metodología, son específicos, es decir, responden a estas preguntas. ¿El resultado deseado está claramente especificado? Siempre que hagamos un indicador, volvamos sobre estas preguntas. Es decir, está todo claro, está la población con la que yo necesito trabajar, el periodo de tiempo en el que voy a cumplir. ¿Tenemos esas claridades? Si es que sí, vamos. ¿Es medible? Puedo medirlo, puedo asignarle una escala, puedo generar instrumentos que me permitan
tener un análisis comparativo. Tercero, es lograble, se lo va a conseguir con los recursos que tengo. Como decía al inicio, nosotros no somos del Estado, entonces no podemos implementar una política pública. Entonces tenemos que ver hasta dónde podemos extender con la gestión institucional. Entonces, en esa medida, con los recursos que yo cuento, con el diagnóstico que tengo, voy a conseguir lo que está planteando el proyecto. Si es que sí, vamos, es relevante, realmente es pertinente esto para la población. Hay que hacer un análisis. Es importante tener el diagnóstico de dónde vamos a trabajar para darnos cuenta si efectivamente la población necesita eso. Va a generar un cambio positivo en la vida de las personas esto que estoy haciendo. Y por último, time bounding es el periodo de tiempo. O sea, tiene un periodo de tiempo razonable para que se pueda generar un cambio. ¿Alguna pregunta por ahí? Por favor, si es que alguien tiene una pregunta, levanta la manito y vamos solventando, porque no quisiera que se queden con ninguna duda. Entonces, dentro del marco lógico tenemos 3 tipos de indicadores. Los de logro, que son los productos, nuestra manzanita. Los de resultado, que es el producto que procesamos con nuestra manzana. Y el impacto, que es la mejora de las condiciones de vida por la venta de mi producto. Entonces, los logros se vuelven los medios para conseguir nuestros fines. Los indicadores de logro están vinculados a los productos, a las actividades y tienen un seguimiento mensual. Los indicadores de resultado miden los cambios generados. Para los indicadores de resultado ya hablamos de análisis comparativo antes y después. Entonces siempre es importante, si no tenemos como recurso un diagnóstico, generar una línea base. Es decir, saber con qué condiciones arrancamos para que al final de nuestro proceso podamos ver las condiciones finales, cómo han cambiado las condiciones. Y tenemos, para los indicadores de resultado, se hace un seguimiento intermedio, puede ser semestral, depende mucho del periodo que tenga de implementación del proyecto. Y el impacto mejora las condiciones de vida de las personas. Es un análisis comparativo, pero demostrando causa-efecto. Cómo esto que logramos genera el impacto deseado. Y se hace un análisis al final de la implementación del proyecto. Pero es súper importante contar con data de calidad. Sin datos, sin nuestros instrumentos para medición, no vamos a poder generar evaluaciones de impacto que realmente den cuenta de la magnitud o el cambio que genera una red. Vamos con un ejemplo. Nuestros indicadores de efecto, nuestros productos. Tenemos un proceso formativo creado, número de personas que fortalecen las capacidades con ese proceso formativo y otra actividad es generar una ronda de negocios. Estas son actividades. Nuestro resultado es número de personas que fortalecen sus conocimientos. Es decir, que quienes iniciaron con un conocimiento bajo sobre la temática salen del taller con un conocimiento mucho más amplio, que son herramientas que les permitirá desarrollar y mejorar su empleabilidad. Ese sería nuestro resultado de estas actividades del proceso formativo. Nuestro resultado de la ronda de negocios es el número de alianzas generadas entre las empresas grandes y nuestros emprendedores o la población con la que estamos trabajando. Y esto tiene un impacto
en la reducción del desempleo en la población joven. No sé si es que está claro. Ya, en esta línea, en esta cadena de resultados. No sé si es que alguien tiene algún ejemplo que nos pueda compartir, alguna duda tal vez. Si no, este taller va a salir cortito, más cortito de lo que estábamos planificando. Entonces, no sé si es que quienes han trabajado ya con proyectos, tienen alguna experiencia que nos puedan compartir, principalmente en cómo se midieron los indicadores, qué se logró. Creo que no. Hay dos formas. Yo tengo una pregunta. Dígame. Ahí puedes regresar al anterior, porfis. Claro. Ahí hay una de fortalecer capacidades de número de personas como un efecto. ¿Podría haber algún impacto en esas personas para tomar un indicador más a largo plazo con esas personas? Como Eh, se me ocurre algo como sí, cuántas justamente familias. estas Ujú. personas, nuestro indicador de resultado es, tenemos el primer análisis comparativo es con el valor con el que ingresaron, el conocimiento con el que ingresaron. Eso se mide con una prueba de diagnóstico. Y si es que incrementaron los conocimientos, esto se mide con una prueba de salida. Como cuando estamos estudiando en clases, aprendemos y tenemos una calificación final que nos permite ver que hemos incrementado nuestro conocimiento. Y luego esto se mide el impacto haciendo un seguimiento a las personas que participaron en nuestro proceso formativo para ver si en un periodo de 6 meses después, e incluso se puede extender al año dependiendo de las condiciones de los donantes también, hacerles un seguimiento para ver si consiguieron empleo o si tenían empleo y lograron mejorar las condiciones de empleo, o quienes no tenían empleo y pusieron un emprendimiento, cómo les fue, si sigue funcionando 6 meses después. El impacto sobre todo está enfocado en qué es lo que queda cuando sale el proyecto, cómo se sostienen los resultados alcanzados por el proyecto una vez que se termina la intervención. Por eso es tan importante que dentro de las actividades que se planifican nosotros brindemos herramientas a la población, ya sea con generación de capacidades, ya sea con equipamiento, ya sea con fortalecimiento del tejido social, estas herramientas que les permitan a posteriori continuar sosteniendo estos resultados y las condiciones de vida que se alcanzaron. No sé, Dari, si con eso... Sí, sí, Pai. ¿Y hay algún tiempo como recomendado para evaluar un impacto? No sé, nosotros no recomendamos medir impacto en periodos menores de un año. Dependiendo mucho el alcance de la población con la que trabajamos, también es mejor medirlo después de los 2 años. Cuando tenemos proyectos de 2 años, sí vamos a lograr un impacto real. Necesitamos tener data de calidad, pero lo óptimo y donde efectivamente ya se empiezan a ver cambios a nivel de las condiciones de vida de las personas son 2 años. En Scale intentamos medir algunas cosas a partir de los proyectos que tienen más de un año. Gracias, Dari. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Entonces, no les voy a leer esto, es solamente ilustrativo. Hay 2 maneras de plasmar los indicadores. Hay proyectos que nos piden una tabla de indicadores donde el indicador se describe como número de personas que habitan o transitan en frontera norte, que han mejorado las condiciones
a través de en el marco del proyecto. Entonces, este indicador nos dice, vamos a medir el número, está claro, ¿de qué? De personas. ¿Qué personas? Que habitan o transitan en frontera norte. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del ejercicio y en el marco del proyecto ya nos da el tiempo de la intervención. Hay otros indicadores que se miden como porcentaje. Porcentaje de emprendimientos que siguen vigentes una vez finalizado el proyecto. Entonces, tenemos nuestra base de referencia. En este caso no tenemos una línea base. Es importante que para el proyecto se levante línea base. Y nuestra meta o el objetivo es 24,000 personas al 2025 o un 60% al 2025. Y nuestras fuentes de verificación, el análisis comparativo y los registros fotográficos y de visitas. Esta es una manera de enunciar los indicadores. Es porcentaje, número, percepción, cantidad, tasa, índice. O hay otra forma que son los indicadores meta. Cuando ya dentro de la enunciación del indicador ya definimos cuál es la meta a alcanzar. 15% de incremento en la capacidad de provisión de oxígeno en los establecimientos seleccionados en un año. Ahí ya tenemos toda la información que teníamos en la tabla de indicadores, está dentro del indicador. Entonces, vamos a tener estas dos formas diferentes. Cuando trabajamos con porcentajes, cuando trabajamos con tablas de indicadores, vamos a encontrarnos también el método de cálculo. El método de cálculo va a estar determinado por la forma que vayamos a medir. Por ejemplo, si es porcentaje, es, ok, el porcentaje de personas capacitadas que incrementan sus conocimientos, es el número de personas que incrementan sus conocimientos sobre el total de las personas que participaron en el proceso formativo por 100. Tenemos el porcentaje. Y bueno, en las actividades es por lo general una cuenta simple. 2 estaciones de triaje instaladas y 5 implementadas en los 5 primeros meses. Está definido dentro del mismo indicador, está definido lo que vamos a alcanzar, el tiempo de implementación y en qué población o en qué área vamos a trabajar. No sé si tenemos alguna duda, porque aquí viene la parte práctica. Entonces, si es que no hay ninguna duda, vamos a hacer un ejemplo práctico. Me gustaría muchísimo que quienes están en línea también participen, porque es la mejor manera de aprender es haciéndolo, y hacerlo en colectivo nos ayuda a cada uno de nosotros a fortalecer nuestros conocimientos. Entonces, ya cuando estemos listos para empezar a armar nuestro marco lógico, siempre es importante revisar el resumen narrativo. Porque aquí, en el resumen narrativo, tenemos ya la idea, está plasmada la idea, la propuesta, qué queremos lograr, hacia dónde vamos, cómo caminamos juntos. Entonces, volvemos a revisar el resumen narrativo para empaparnos de la temática sobre la que estamos trabajando. Luego, identificamos los factores relevantes. Estos factores relevantes son con qué población vamos a trabajar, en qué territorio vamos a trabajar, en qué ámbito o sobre qué temática vamos a trabajar. Tercero, establecer el objetivo de la medición. ¿Qué quiero medir? ¿En qué medida de qué manera lo que voy a medir me aporta a mí para dar cuenta de que estoy alcanzando mi meta, que es mejorar las condiciones de vida de la población? Cuarto ya es formular el indicador y describirlo. Y con el tema de SMART, ¿no? Ahí vienen las preguntas de SMART. Para formular el indicador hacemos esto: es específico, es medible, es alcanzable, es relevante y voy a cumplirlo dentro de este periodo de tiempo.
Entonces, volvemos, para formular el indicador, volvemos a las preguntas SMART que vimos anteriormente. Luego, identificamos cuál es nuestra meta. Ya tenemos el indicador número de personas. Perfecto. Con los recursos que yo tengo, ¿a cuántas personas? ¿Qué meta me planteo? Considerando sobre todo el tema de recursos, y no es solamente económico. Recursos es el tiempo, el equipo técnico, la facilidad de acceder a ese territorio. Hay territorios muy difíciles, sobre todo en Amazonía, territorios en los que no se puede acceder con facilidad. Entonces, cada vez que se visita ese tipo de territorios, uno tiene que levantar la mayor cantidad de información, pero también considerando la realidad de las personas, cómo nos comunicamos con ellos. Entonces, sí es importante tener claro todo lo que tenemos para establecer una meta que sea eficiente. Y por último, los medios de verificación. ¿Cómo voy a dar cuenta de que se ha cumplido todo lo que yo dije que voy a cumplir? Estos medios de verificación, igual con las metas, ¿qué tiempo, digamos, es recomendable hacer, o depende, tú me dirás, depende del proyecto, a cuánto es lo mínimo y cuánto es lo máximo que yo puedo, digamos, establecer estas metas y seleccionar los medios de verificación? No sé si me expliqué. O sea, cuando yo construyo digamos, formulo mi indicador, ¿cuánto es lo mínimo? O sea, ¿qué tiempo sería lo mínimo que yo podría alcanzar mis metas? ¿Hay algún mínimo o no? Va a depender mucho del proyecto. Por ejemplo, hay proyectos críticos que tienen muchos recursos porque es un tema emergente. Caso terremoto. En el terremoto se destinó mucho recurso a Manabí en un corto tiempo porque necesitábamos resultados inmediatos. Entonces, depende mucho del proyecto, dependen mucho los recursos de los que dispongas. Si tienes mucho tiempo, entonces puedes ampliar la población por un lado y también puedes dar un seguimiento más cercano a la población con la que estás trabajando. Entonces, tu meta, digamos que fuese, no sé, sensibilización respecto al embarazo adolescente. Entonces puedes caminar mucho más de cerca con toda la comunidad educativa. Si bien el objetivo son adolescentes, pero puedes sensibilizar también a los padres de familia, a los docentes, a la comunidad. Entonces se va a lograr un mejor resultado porque tienes esa posibilidad. Hay proyectos más intensivos, hay proyectos que son más extensos, hay proyectos muy limitados en recursos. Entonces tu meta tiene que ser bastante coherente con los recursos que tú dispones. Ahora, muchos donantes ya te plantean la meta. O sea, tenemos, no sé, con USAID y el proyecto Oxígeno teníamos que hacer 300,000 vacunas. Entonces ya tú tienes la meta clara. Lo importante es cómo te muevas para alcanzar. Entonces va a depender mucho de cada uno de los proyectos, de cada uno de los cooperantes, sobre todo, y de los recursos que dispongas. Organizaciones como Esquel tenemos un bagaje institucional súper grande, tenemos 33 años ya trabajando en proyectos sociales, entonces son recursos con los que también disponemos. Entonces sí es muy valioso para la población y para los donantes que reconocen el trabajo, toda la experiencia que tenemos. Así que eso también es un buen recurso. Bueno, entonces ahora sí, les pongo este ejemplo. Nuestro objetivo general es mejorar las condiciones de vida de la población venezolana en situación de movilidad humana y de la población de acogida del Ecuador mediante atención en salud mental y la implementación de mecanismos de inclusión económica y social. Ese es nuestro objetivo general. Tenemos dos objetivos específicos. Incrementar el acceso a servicios de salud para la población venezolana en situación de movilidad humana en los cantones de Quito, Esmeraldas, San Lorenzo, Machala y Huaquilla,
a través de la aplicación de un modelo de atención en salud mental probado en la región. Y el segundo objetivo es aumentar la inclusión económica y social de la población venezolana en situación de movilidad humana y de la población de acogida en Ecuador, a través de un modelo de inclusión económica en los cantones de Quito, Esmeralda, San Lorenzo, Machala y Huaquillas. A ver, ¿se acuerdan cuáles eran los pasos? Revisar el resumen narrativo. Este es un proyecto que ya se terminó la ejecución, es un proyecto que buscaba atender a población venezolana en situación de movilidad humana y mejorar las condiciones, sobre todo en dos ámbitos, salud mental y condiciones socioeconómicas. Tenemos identificar los factores relevantes. ¿Cuáles son los factores relevantes aquí? Carlita. La atención en salud mental y la implementación de mecanismos de inclusión económica y social. Ajá, muy bien. Sí, el mediante nos da cuenta de nuestros objetivos específicos. Entonces, mediante salud mental, nuestro objetivo es mejorar los servicios de salud mental. Y el segundo, implementación de mecanismos de inclusión económica, es aumentar la inclusión económica y social. Ahí siempre va a estar, digamos, un eje transversal que van a ser población venezolana en condición de movilidad. Esa es nuestra población, justamente, población venezolana y población de acogida. Entonces, esta es la variable nacionalidad, va a ser importante dentro de nuestras mediciones. Entonces, siempre vamos a tener que hacer la desagregación por nacionalidad, que no necesariamente se aplica en todos los procesos. Pero en este proceso en particular, sí, porque necesitamos centrarnos en población venezolana y población de acogida. Tenemos, ahí está lo que decía la Carlita, atención en salud mental y mecanismos de inclusión económica. Estos son los mediante, es decir, están enfocados en los objetivos específicos. Y hay un tema más, que es este, mejorar. Eso quiere decir que necesitamos determinar un punto de partida para saber qué hemos mejorado. ¿Y qué se entiende por mejorar? Hay un montón de cosas. Entonces, mejorar las condiciones de vida es, yo me siento mejor, temas de salud mental, he logrado superar procesos depresivos, temas financieros he logrado tener ya mi emprendimiento, conseguí un empleo. Ahí nos toca trabajar mucho en el indicador que vamos a entender dentro del proyecto como el mejoramiento. Entonces, en los indicadores, en los objetivos específicos, está mucho más acotado. Incrementar el acceso. Eso quiere decir que si ninguna persona tenía acceso, yo voy a dar acceso a 3, 100, 300. Bueno, vamos a ver con cuántas personas contamos para poder generar este incremento. Cuando hablamos de incrementar, quiere decir que vamos a aumentar el trabajo y vamos a brindar mayor posibilidad de que las personas accedan a estos servicios. Aumentar la inclusión económica y social. En este proyecto en particular nosotros trabajamos con Hayas, que ellos tienen un índice para medir la inclusión económica y social, que es un índice bastante completo, porque miden inclusión económica, legal, social y algún otro más que se me escapa, a través de una serie de preguntas y logran generar este índice y este valor. Entonces, con el modelo de Hayas logramos medir la inclusión económica y social, porque ya existe un índice que contiene todos estos componentes y que nos permite dar cuenta de cómo estamos ahorita y cómo hemos mejorado. Ya vino la careta. Entonces vamos a construir nuestros indicadores. ¿Cuál sería nuestro indicador de
Empecemos por los objetivos específicos. Empecemos con el primero. Incrementar el acceso a servicios de salud para la población venezolana. ¿Cómo queremos medir? ¿Qué sería mejor? ¿Porcentaje? ¿Cuenta simple? ¿Número? Vitan, ¿cómo le? Yo creo que mejor en número, como comentaste al principio, el tema de, digamos, mejorar en un tiempo determinado, si ha mejorado en realidad, cómo se siente, cómo están sus condiciones, de una escala del 1 al 10, creo que por mi parte sería mejor en el número, porque sí es una palabra bastante amplia, mejorar, no sé. Perfecto. Carito, ¿cómo crees que es mejor medir en número o medir en porcentaje o en tasa o en...? No estuve en la primera parte en la reunión, pero yo creo que a veces sí puede servir el porcentaje siempre y cuando tengas una línea base. Es decir, puede funcionar el porcentaje de mejora, sí, pero tendríamos que tener una línea base y en base a eso ver si es que hubo un avance y demás, y ahí sí podríamos utilizar el porcentaje. Perfecto. Pero ahí estaríamos midiendo cómo se sienten las personas. Pero nosotros estamos midiendo, aquí queremos medir el acceso. Entonces es mejor número. Okay. Porque ahorita queremos medir el acceso. Estamos midiendo incrementar el acceso a servicios de salud. Entonces, se recomendaría el número de personas que acceden a los servicios de salud. Pero sí necesitamos línea base, porque no necesariamente partimos del hecho de que nadie tiene servicios de salud mental en esta población, pero puede que hayan personas que sí están. Entonces, se levanta un diagnóstico para determinar quiénes requieren, y de estas personas que requieren y no tienen alternativas de atención en salud mental, bueno, vamos a atender. Podríamos hacer el porcentaje respecto a, tenemos identificado un universo de personas que requieren salud mental, pero no necesariamente todo nuestro universo se va a vincular al proyecto, va a querer participar por muchas razones, incluidas esta de que hay ciertos paradigmas sobre la salud mental que no es tan importante como la salud o en general. Entonces, puede ser el porcentaje de personas que requieren atención en salud mental, que participan en el proceso y que asisten a las sesiones o que terminan el proceso. Claro, yo más bien, como no leí bien este tema del acceso, lo entendía como una persona que tiene se me ocurre, un diferente problema, que tenga una calificación, qué sé yo, de 1, versus después el tratamiento, cómo ha mejorado, cómo ha evolucionado, llega a un 5, entonces ese porcentaje es como que yo lo entendía así como la mejora. Yo lo entendía en ese sentido, ya en el propio tratamiento de la persona. Eso me parece clave pensado ya en el impacto, porque nuestro impacto está orientado a mejorar las condiciones de vida en los dos ámbitos, salud mental e inclusión económica y social. Entonces, ¿cómo mejoramos? Tenemos aquí, las personas llegaron así y salieron así. Entonces, estas personas mejoraron las condiciones de vida. Lo que tú nos estás dando es ya el objetivo mayor, que es mejorar las condiciones de vida de las personas. Ese indicador de impacto requiere muchísimo esfuerzo, porque vas a tener que hacer un seguimiento y almacenamiento de datos con todo el tema cuando se refiere a salud mental, con la confidencialidad del caso. Pero si lográramos tener esa data dentro de los proyectos, podríamos efectivamente dar cuenta del impacto que generamos, que es bastantísimo. Así que
sí, una de las cosas más importantes dentro de los proyectos es la calidad de datos. Y hacer un buen diagnóstico es clave porque nos va a permitir hacer un análisis comparativo al final. Entonces, tendríamos... Justo llegan a la parte práctica. Así que les voy a poner a trabajar. Este es un taller. André y Adriana están con la Manito manita levantada. levantada. A ver. Ajá. Adri. Gracias, Dani. Solamente una pregunta. En el caso, por ejemplo, de la pregunta que te hacía Estevita, si nosotros no tuviésemos definido, por ejemplo, los indicadores en esto de aumentar la inclusión económica y social que tú decías que tiene Hayes del IEL, nosotros podemos hacer una definición propia de cómo vamos a concebir esta inclusión económica y social. Sí, ya. Y esto lo hacemos en una suerte de glosario que sea como un referente para todos los que estamos involucrados en el proyecto. ¿Es posible eso? ¿Es Sí. recomendable? Generalmente cuando tienes la tabla de los indicadores, tienes la descripción del indicador y la fórmula de cálculo. Entonces ahí se especifica con claridad cuáles van a ser los parámetros que se van a medir para cumplir ese indicador. Ya, gracias, Dani. Y la otra cosa era más como un aporte, es tener en claro qué es lo que te pide el donante desde la experiencia nuestra, quiero aportar. Y es sí tener muy claro si el donante te está pidiendo que reportes si es solo población venezolana o también población ecuatoriana, si son hombres, mujeres. En el caso también si te incluye el tema de género. Y eso yo ahí sí agradezco la iniciativa de la ANI ahora de que vamos a tener una matriz única para registro de participantes, que eso sí es fundamental, creo. Compartir más como una experiencia, ¿no? Para evitar luego problemas en el reporte. Sí, en general es importante trabajar con desagregaciones cuando hacemos los levantamientos, sobre todo cuando hacemos levantamiento de información, mientras más desagregado tienes más variables de análisis. Entonces, es mejor tener las básicas serían género, edad o grupo etario y nacionalidad también. Sobre todo ahora que estamos trabajando con población y movilidad humana, es importante tener la nacionalidad también. Y de ahí vas a tener algunas otras variables que te pidan desde donante, pero al menos esos 3 criterios son básicos para poder hacer cruces. Mi André. Gracias, Ani. Yo tengo ahí dos preguntas. Cuando generalmente, bueno, los proyectos para generar una línea base se debe realizar un diagnóstico, como tú muy bien lo señalabas. Sin embargo, muchas veces estos proyectos no cuentan con un presupuesto porque levantar un diagnóstico es sumamente costoso también. Si tú estás trabajando, voy a poner el ejemplo, aquí con población venezolana en situación de movilidad y población de acogida, y levantar un diagnóstico para poder medir los resultados, medir los avances, te requieres de un presupuesto adicional para levantar una buena línea de base. Quizás en estos proyectos grandes, con cooperantes grandes, puedas tener un presupuesto para eso. Pero en caso de no existir un presupuesto establecido para levantar una línea base, ¿qué puede ser la mejor manera para no dejar de medir ni de mirar los resultados? Se me ocurren algunas alternativas. Nosotros trabajamos mucho con promotores locales, entonces la idea de los promotores locales es que puedan acercarse a la población y levantar la información que se requiera. Estamos hablando de proyectos más pequeños, entonces en los que
en los que se puede, también el universo con el que trabajamos es más acotado. Nosotros trabajamos con promotores, hacemos mapeos de actores y cuando las condiciones de conectividad son buenas, también hacemos levantamientos vía formularios online. Son las maneras que hemos utilizado para contar con información, por ejemplo, para los procesos formativos, trabajamos mucho levantando las condiciones de aprendizaje para saber si las personas tienen computadora, tienen internet, pueden acceder a los PDFs interactivos. Lo hacemos vía formularios online como una forma de optimizar los recursos porque no siempre ni se planifica ni se presupuesta el levantamiento de una línea base. Pero es importante en la mayor cantidad de casos, sobre todo los proyectos más grandes y que involucren a un amplio grupo de población, es importante contar. Hay estas opciones en los casos de población más acotada, se puede convocar a grupos de trabajo, talleres de socialización donde se levanta el diagnóstico participativo, que esa es otra manera, pero también te exige recursos. Entonces, pero la ventaja de un diagnóstico participativo es que te permite identificar las necesidades reales de la población. Ahora, cuando trabajamos en proyectos, hay que ver cómo se compatibiliza lo que la población necesita con lo que nos dicta el proyecto que debemos hacer y las metas que debemos cumplir. Pero esas serían como las opciones: trabajar con promotores locales haciendo un mapeo de actores, contactarse en el caso de que se necesite con actores locales, diagnósticos participativos, formularios online. Y bueno, ahorita tenemos un censo, bien o mal, tenemos datos oficiales respecto a la población, que también es una fuente. En cuanto a cantones y parroquias, no llegamos a nivel de barrios, pero también tenemos el censo, ahorita que recién salieron los resultados, también es una fuente. Hay información secundaria que también debemos regresar a ver, sobre todo cuando no hay el presupuesto necesario para generar una línea base. Y con respecto a Esquel, por ejemplo, cuando se hacen las propuestas, o sea, aquí el equipo podemos considerar tener un monto pequeño quizás en el presupuesto como para hacer un levantamiento de información que no sea un diagnóstico como muy amplio, sin embargo que nos permita generar esto, lo que tú dices, porque generalmente no al inicio de un proyecto no se cuenta con los promotores, sino con otros quizás de otros proyectos. Este levantamiento de información, este mapeo de actores también se necesita o se requiere de un presupuesto adicional. En el caso, como insisto, en el caso de estos proyectos grandes, cuando la cooperación es grande, por ejemplo, sí, no sé si hicieron un diagnóstico, me imagino que podrían haber tenido un presupuesto para levantar esta clase de información al inicio del proyecto. En caso de otros proyectos más pequeños, digamos, otro proyecto que no venga que no sea tan fuerte y desde que él quisiera medir estos resultados, o si el cooperante lo dice, se consideraría quizás un presupuesto ahí bajito, bueno, no bajito, sino como para poder medir el desarrollo y los resultados de los proyectos que él está implementando en la población. No sé, ¿no? Digo porque es súper importante lo que tú dices. O sea, nosotros necesitamos medir qué pasa con quizás el cambio que tiene el proyecto cuando nosotros implementamos. Entonces, si no tenemos un diagnóstico o una línea de base, un punto de partida de donde empieza un proyecto, va a ser difícil, quizás va a ser más percepción de lo que estamos realizando. Sí, ahí va a depender mucho también del tiempo del proyecto. Los proyectos, sobre todo sería importante como política incluir esta línea en los proyectos que duran más de un año. En los proyectos más cortos se puede hacer la evaluación ex post, haciendo un análisis comparativo con las personas sobre
cómo sintieron el cambio, qué hubiera pasado si no hubiera el proyecto, lo consideraron relevante. Se puede hacer una evaluación de otra manera en los proyectos que son más pequeñitos y que tienen tiempo más limitado. En los proyectos de más de un año sería súper importante contar con esta línea base y que evidentemente cada actividad dentro del marco lógico tiene un presupuesto. Entonces, si vamos a hacer levantamiento de línea base, deberíamos asignarle un presupuesto y quizás tomarlo como política, sobre todo para los proyectos que tienen más de un año. Gracias. Aquí, Shariton quería hacer. Pregunte. No quería preguntar, solo estaba. Ay, Siéntate. no quería preguntar, solo estaba dando el espero. Yo sí tengo una pregunta. A ver. Pero sabes que un tema que nos ha saltado muchísimo este tiempo es el tema de género, el que nosotros solemos usar para el levantamiento de datos. Porque claro, siempre se habla de lo que me ha pasado es que primero se habla de la exclusión, sobre todo cuando tenemos espacios con jóvenes, se habla del mal uso de los términos y por ello implica el mal procesamiento de datos y ello implicaría un mal análisis. Porque por ejemplo, nosotros podemos poner género, masculino, femenino, LGBT. Pero claro, LGBT no solo entra en el espectro de género, sino de orientación sexual y de sexo también. Entonces lo que deberíamos poner para que solo esté en el espectro de género sería masculino, femenino, persona no binaria, andrógino, y prefiero no decirlo, que ese es súper útil, de hecho, prefiero no decirlo, siempre nos salva cuando nos ponen en jaque, porque eso no es género. Y yo, la verdad a mí me parece el más, cuando no es un proyecto que tenga que ver específicamente con diversidades sexogenéricas, a mí me parece el más apropiado sexo, que es hombre, mujer y persona intersex, y prefiero no decirlo. Pero en el último taller, y la verdad ahí sí no sé si incluso tendríamos que asesorarnos de alguna manera, nos dijeron, o sea, a mí me dijo una chica que no deberíamos usar sexo porque el sexo no existe, ni sé qué, y para mí, la verdad, el sexo sí existe, pero así nos dijeron, entonces yo dije, o sea, creo que tal vez tendríamos que asesorarnos hasta cierto punto, pero yo creo que el más útil y el que te hace que no te veas envuelto en este lío es el tema del sexo. Porque claro, es hombre, mujer, y es como tú te concibes obviamente, y persona intersexual, y prefiero no decirlo, y claro, no entra nada más en el aspecto de género, de sexo, pues, o sea, ya está libre. En cambio, en género, si la abres a estas cuatro, incluso como hay algunas otras que podrían entrar, y que claro, no es tan probable, pero terminas encontrándote en un espacio con alguien que se siente excluido. Y lo malo de eso es que, claro, estás de repente en el momento de únicamente recoger los datos para el registro de asistencia y empieza un mega debate. Que ya te, incluso si estás empezando el taller o cualquier cosa, ya te pone en una posición y te crea un estereotipo frente a las personas con las que vas a tener el taller, ¿cachas? Y claro, la última vez ya te digo fue así denso porque dijeron, ¿cómo ustedes van a procesar estos datos si no son reales? Porque yo puedo ser una persona LGBT, pero también soy hombre. ¿Cachas? Entonces, ¿cómo estaría en ambas? ¿Y cómo ustedes van a diferenciar eso? Porque yo debería poner hombre, pero también soy una persona LGBT. Entonces, ese debería ser un campo distinto. Debería estar concebido como otro campo, porque soy hombre, soy mujer, pero también soy una persona LGBT. Y así. Entonces, este es un tema que a mí me ha saltado un montón de veces. Sí, y es un tema sobre el cual yo no te puedo dar información. Lo que sí puedo aportar ahí es que si no tienes datos de calidad, no puedes hacer análisis de calidad. Pero yo tuve la experiencia con un donante de Estados Unidos, no voy a decir, que, o sea, tuvimos un debate porque querían poner hombre-mujer. Me decía, pero al menos otro, no, hombre-mujer, solo hay hombre y mujer. Y claro, ellos no, dentro de su sistema no tenían LGBTI, ni otro, ni nada de nada. Era hombre-mujer. Y no hubo manera, o sea, para ellos solo existen ambas categorías. Entonces también... Tengo una pregunta, Ani. ¿Hay algún lenguaje universal, digamos, ¿no? Pensando en que tenemos un sistema de seguimiento y monitoreo que efectivamente no hay recetas para todo, pero mi pregunta sería, si tenemos unos mínimos de un lenguaje universal que funcionan los donantes, que funcionan, digamos, algunas organizaciones en su mayoría que nos permite entonces
recabar, sistematizar, evidenciar, ¿no es cierto?, la información. A propósito de lo que dice Landy. Y también parto por felicitarte, Ani, querida, por este espacio. Gracias. Alexandra Gracias, Ceballos Vero. también. Alex, Discúlpenme si es que puedo algo aportar. Yo les estoy hablando desde Canadá y tengo la experiencia de cómo manejamos aquí en Canadá. Estoy de acuerdo con lo que dice Anita. Muchas empresas, y acá en Norteamérica hay ahora muchos géneros nuevos que realmente se han diversificado y es muy difícil a veces poder poner todos en la lista. Lo que nosotros acá hacemos, disponemos hombre, mujer, otros y en el otros cómo usted se identifica. Y entonces ahí abarcas todo lo que tú quieras. chévere, Alex, muchísimas gracias. Chévere aporte. Sobre todo cuando trabajemos con diversidades sexogenéricas es importante Y saber. mejor, porque sí, ahí es donde más surge la discusión. Chévere. Adri, tú también estás con la manita levantada antes de ir resolviendo todas las... Sí, Ani, igual un aporte desde la teoría de género, la identificación de diversidades sexogenéricas nos incluye a todos. Entonces sí creo que es importante y creo que como un referente en esto que dice la Verito de encontrar algo que nos unifique, creo que hay un aporte bastante interesante desde ONU Mujeres para tratar justamente de hacer como una suerte de clasificación universal, aunque lo más usado es lo que dice Alexandra, ¿no? Hombre, mujer y otros y cómo usted se identifica, que es lo más común. Pero sí creo que es un debate que deberíamos darlo al interior y también, claro, depende de la especificidad de tu proyecto en términos de beneficiarios, ¿no? También para identificar esto, si cojo la categoría sexogenérica y ahí sí me voy con la gama más grande de definiciones de identidades que hay, teniendo siempre el riesgo de que alguien se va a quedar afuera. Entonces ahí es la muletilla del otro que siempre ayuda. Entonces sería más como una sugerencia. Sí, la idea y el aporte de Alex es súper valioso porque pensando en los formularios de Google tienes esa posibilidad. Poner otros, ¿cuál? Que eso no pasa en el registro de asistencia que estás llenando manualmente. Entonces, habría que ver hasta qué nivel necesitamos llegar hasta qué nivel de especificidad necesitamos llegar. Si no, ahí pensando en lo que dice Lavero, el otros y el prefiero no decirlo serían como las dos categorías que se mantienen. Por otro lado, siempre es mejor levantar edad, porque hay donantes que te piden grupos etarios y que no tienen los mismos grupos etarios. Entonces, cuando tú pones la edad, ya le puedes clasificar en los grupos etarios de la manera que donante solicite. Y pensando mucho en que estamos trabajando con jóvenes. Entonces, la edad es importante también para poder hacer los cruces de variables. Edad, género, nacionalidad. Bueno, ahí sí, sexo y género es un debate que me supera, no estoy en capacidad de poder aportarte, yo aprendo mucho de ustedes en ese tema, pero podríamos mantenernos como que lo mínimo indispensable sería eso. Ahora, también en los registros de asistencia nosotros estamos colocando institución para poder identificar si es que es organización social o institución pública, porque nuestros proyectos también están orientados a hacer incidencia. Entonces, para nosotros es importante ese cruce de ver con qué entidades del Estado o de gobiernos seccionales estamos trabajando, que eso también es importante. Pero una vez que ya se... ¿Cómo meto todo eso en una hoja de asistencia? Ya está hecho. Ya está hecha esa hoja de asistencia. Ya existe y está socializada. Sí, la idea es generar la mayor cantidad de información a tiempo. Una vez que se te pasó el evento, una vez que se te pasó ya la reunión, el taller, nunca vas a volver a completar la información. Entonces, mientras más y mejor calidad de datos tengas, es mejor para poder hacer los análisis. También parte desde la pertinencia. Entonces, teníamos el proyecto de las chivas electorales,
que se hacían juegos tradicionales, el señor que está ahí jugando, no le dice, disculpe, ¿me puede dar llenando este papelito? ¿Qué le tocó hacer? Que Porque no nadie había nos pedía. internet acá. Y no había internet también en online. Entonces era como que mientras saltaba, ¿y cómo se llama? Claro, pero porque tenemos que cumplir con ese Claro. registro. Entonces se parte mucho también de la pertinencia y no hay una receta única para los proyectos. O sea, puedo darles la metodología SMART, pero parte de cómo, a ver, quisiera volver a lo que habíamos. Gracias a que algunos. No, Ya que recién se juntan algunos por aquí. Entonces, Alexandra, no sé si... Alex, ¿estás con la manita levantada de nuevo o se te quedó levantada? Perdón, nunca la bajé. Pasa bastante. Entonces, tenemos siempre que hacernos las preguntas. No hay una fórmula única, one size fits all, no. Tenemos que hacer el análisis en función de cómo es nuestro proyecto, de qué es lo que vamos a conseguir, de qué es lo que buscamos. Y quisiera centrarme en esto, que es una metodología de formulación de indicadores, no es la única, hay varias, pero me parece que se adapta mucho a los criterios que manejamos aquí y sobre todo a los proyectos sociales. Entonces, la formulación de indicadores SMART tiene 5 categorías, 5 preguntas que se tienen que ir respondiendo de una en una para poder generar indicadores pertinentes para nuestro proyecto. Entonces, primero tienen que ser específicos. Los indicadores representan una dimensión de la realidad. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, estamos hablando de población venezolana en situación de movilidad humana y población de acogida. Entonces, estamos hablando de esa dimensión. ¿En qué provincias? En Esmeraldas, cantones San Lorenzo y cantones de Esmeraldas, y en El Oro, Huaquillas y Machala. Entonces, tenemos bastante específico con quiénes vamos a trabajar. Medible. Entonces, queremos medir número de atenciones psicológicas, eso es lo que podemos medir. Número de personas que se atienden, porcentaje de personas que terminan el proceso de atención psicológica, el número de emprendimientos que se generan, porcentaje de emprendimientos que culminan, que no prosperan, o porcentaje de emprendimientos que se sostienen incluso después de que se termine el proyecto, que sean alcanzables. Nosotros no podemos pretender que vamos a hacer el trabajo del Estado de una política pública intersectorial en un proyecto con recursos y plazos limitados. Entonces, ver que la meta que nos estamos planteando dentro de este proyecto sea coherente con los recursos con los que disponemos. Entonces, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de nuestro proyecto de situación de personas en situación de movilidad humana, nuestra meta de atenciones psicológicas era 6,000 atenciones psicológicas. Entonces, pero si nosotros ponemos, qué sé yo, 18,000 personas atendidas, no sabemos siquiera si es que hay 18,000 personas en situación de movilidad humana en esos cantones. Entonces, eso sería un objetivo que no vamos a alcanzar. Entonces, en el caso del proyecto Oxígeno y las 300,000 vacunas, fue súper complicado alcanzar el último tramo, ya las últimas 80,000 fue súper complicado, porque nos atravesó la idea de que no, las vacunas hacen daño, que vamos a mutar todos si nos vacunamos, y entonces la gente empezó a no querer vacunarse. Entonces se vuelve como, teníamos una meta súper grande que se volvió difícil de alcanzar, y eso implicó una mayor movilización de recursos, porque ya hicimos vacunaciones puerta a puerta para alcanzar la meta que nos puso el donante. Entonces, siempre tenemos que saber que nuestra meta sea alcanzable con los recursos que tenemos. Ahora sí tengo una. Ahora sí levantaste, ahora sí. Y digamos que
cierta meta dependiendo del proyecto y del tiempo del proyecto y del donante no se puede alcanzar por alguna cosa que pase, por ejemplo esto que pasó con las vacunas. Siempre pasa que los donantes no acceden a que esas metas se reduzcan, o cómo se da este proceso para que se tome en cuenta, por ejemplo, diferentes contextos que pueden afectar a que se cumpla esa meta. Ahí entra el monitoreo. No. Ahí entra yo. Por eso es que estamos aquí. Justamente la idea de tener un monitoreo permanente es identificar nudos críticos o posibles problemas que incidan en la ejecución del proyecto. Entonces, esto te permite tomar decisiones a tiempo. Caso vacunas. Teníamos esto, que ya en las últimas 80,000 no llegábamos. Entonces, monitoreo, alerta a la Coordinación General de Programas y a la Dirección Ejecutiva, estamos en este problema. Entonces, se arma ya una reunión más estratégica y se ve la posibilidad de movilizar más recursos para hacer estas campañas puerta a puerta. Pero a la par, se informa a donante. Decimos, mira, estamos teniendo este problema, vamos a necesitar una extensión de plazo, por ejemplo. Vamos a necesitar ampliar el proyecto un par de meses porque no estamos alcanzando la meta. La velocidad a la que la gente se está vacunando no es la que no se compadece con los tiempos de ejecución. Entonces, es importante el monitoreo para alertar esto a tiempo, tomar decisiones, pero también mantener informada a tu contraparte. Porque de esa manera se puede también, a veces los donantes tienen la capacidad de incidencia. Ministerio de Salud no nos contesta, Cancillería no nos contesta, entonces a veces desde los donantes también se pueden generar estas relaciones. Entonces siempre es súper importante hacer el monitoreo de los proyectos, hacer este seguimiento para ver dónde podrían haber problemas y comunicarnos a donantes. Teníamos un proyecto con la Asamblea Nacional. ¡Pum! Muerte cruzada. Entonces, no hay nada que hacer. Ahí se informa al donante que estos componentes no se van a alcanzar porque no hay asamblea, entonces no es ahí un tema de incapacidad de gestión, sino es que la población objetivo con la que ibas a trabajar ya no existe. Pasa. Ecuador particularmente es un caso de estudio. Pasa. Hay una serie de cosas que riesgos que se pueden mitigar, riesgos que definitivamente no se puede hacer nada. Entonces, también hay que hacer este análisis permanente y la idea del seguimiento mensual que hacemos desde gestión de aprendizaje y calidad es justamente hacer un mapeo de cómo avanzan los proyectos, si están avanzando bien, si hay problemas o si se nos está quedando algún proyecto y toca darle algún impulso adicional. No sé si es que hay alguien en el chat. Sí nos pasó. Sí. Entonces, siguiendo con esto, es relevante. Sigamos con la línea de nuestro proyecto de movilidad humana. Es pertinente el trabajo en estos sectores con la población venezolana en situación de movilidad humana. El diagnóstico secundario, que no fue el que se levantó allá, sino que el que se pone incluso la problematización del tema que se hace cuando generamos la propuesta, da cuenta de que sí, que la población venezolana vive en condiciones bastante complicadas. Esmeralda, San Lorenzo son cantones atravesados por la violencia, así que no solamente tienen su situación de papeles en regla o no, sino que también estaban sujetos a extorsiones. Entonces, temas que ponen muchísima presión sobre las personas y que desde que conocemos que la salud mental es un tema prioritario. Entonces, ¿es pertinente? Es pertinente. Entonces, no sé, si es que alguien se está ahogando, tú no te vas a poner a bailar para animarte. Entonces, hay que ver. No, te animo. Entonces, no, no le lanzas una boya. Hay que ser pertinentes con las condiciones y con el contexto en el que estamos trabajando.
Ahí, con este tema de que es pertinente, digamos, quien siempre determina que es pertinente o no es pertinente es el donante, ¿no es cierto? Y ellos me imagino que lo hacen a través de qué, o sea, que determina las pertinencias y los principales problemas, digamos, que uno pudiera o pudiera como meterse a hacer acciones, porque a nosotros nos pasa algo en el área de educación y juventudes que, por ejemplo, estamos trabajando desde el consejo muchísimo el tema de la deserción escolar, que es alarmante en este país, pero claro, nadie más le vemos ni financiando, ni trabajando, ni haciendo nada por ello, a pesar de que es una situación súper grave. Entonces, como, ¿quién determina esas pertinencias a fin de cuentas? Porque en nuestra final creo que definitivamente no está, ¿no es cierto? O sea, siempre venimos sobre la pertinencia que evalúa más bien el donante. Andy es un taller, no una defensa de test. No, es que a mí me resulta conflictivo. La cooperación internacional tiene agenda propia. Entonces no se van a meter en temas que no les interesa. Y ya, ¿a qué responden o no los intereses de las diferentes cooperaciones? Ya es otra cosa. Lo que nosotros podemos hacer como organización social es poner en evidencia, difundir, sensibilizar sobre la necesidad de trabajar en este tema y de esa manera tratar de generar recursos, de movilizar recursos hacia ese tema. En general, educación está bastante afectado, post pandemia ha sido terrible, pero le ves a UNICEF está trabajando ahorita en desnutrición crónica infantil, que también es pertinente, porque si el niño tiene problemas serios de desnutrición crónica, así vaya a la escuela, no va a aprender de la manera que aprendería un niño que esté en condiciones de salud óptimas. O disentería y después falta a la escuela. Entonces, no sé si es que la palabra sea pertinencia. Los donantes no sé si es que determinan si es pertinente, pero sí tienen una agenda con sus propios intereses sobre la cual invierten. Entonces, ahí sí ya depende también de las políticas institucionales ver con qué donantes nosotros también nos alineamos, con qué donantes responden a las mismas políticas y valores y principios institucionales. Por ejemplo, ONU, todos los organismos de ONU obligan a las personas con quienes trabajan a hacer cursos antitrata de personas, de sensibilización en temas de género y niñez, porque claro, tienes que compartir al menos unos principios elementales para que podamos trabajar en conjunto. Entonces, no sé si es pertinencia, pero sí, la cooperación tiene su propia agenda y hay que ver en qué medida nosotros nos alineamos o no con esa agenda. Todos con crisis existenciales después de las preguntas de sí. Y bueno, time bounding es que lo vamos a alcanzar en el plazo establecido para el proyecto. No podemos hacer 800 atenciones en salud mental en una semana, porque no te da el número de horas a la semana para poder hacer eso, ni trabajando 24 horas. Entonces hay que ver también que nuestras metas se ajusten a un periodo de tiempo que sea dentro del plazo. No puedes medir el proceso gestacional en 8 meses. Entonces siempre tiene que estar coherente el tiempo que se establece dentro del proyecto con el indicador también que estás midiendo. Entonces, para nosotros, para nuestro proceso de salud mental, ¿te acuerdas, Carlita, cuánto tiempo duraron las atenciones? En FIES. Creo que se hizo en 6 meses. Casi 8 meses por la demanda de los participantes. Estaba previsto para 6, pero se extendieron 2 meses más por la demanda, porque habían personas que no habían todavía completado su atención psicológica. Gracias, Adri. Fue un aprendizaje inmenso el proyecto. Entonces, no sé si es que tienen alguna duda. Todos, menos el Andy, solo una duda. Sobre ese proyecto yo no.
habíamos tenido como toda la presentación. Ya vamos a la grabación. Quería retomar para quienes se nos juntaron en la segunda parte lo que corresponde a los indicadores que vamos encontrándonos en el marco lógico. Hay indicadores de todo tipo, pero esto está centrado en nuestros proyectos y en el marco lógico. Entonces tenemos 3 tipos de indicadores: el de logro, el de resultado y el de impacto. El de logro está vinculado a la gestión. Yo les había puesto el ejemplo de las manzanitas. Entonces, tú siembras tu semillita, podas, fumigas, ves cómo crece cada mes y tienes tus manzanitas al final. Ese es tu producto, tu logro, y el resultado está orientado a qué haces con estas actividades, con estos productos que generas, qué consigues. Entonces nuestro resultado va a ser jugo de manzana, pay de manzana, mermelada de manzana. Entonces ya le doy un valor agregado al producto que tengo aquí. Y el impacto es cómo mejoro las condiciones. Yo me dedico a vender productos hechos de manzanas, orgánicas, naturales, y me va bien. Y me gano mi billetito. Entonces mejoré mis condiciones de vida con esa actividad. Entonces esos son los 3 tipos de indicadores que nos vamos a encontrar en los proyectos y en el marco lógico. Los indicadores de logro o los indicadores de gestión están vinculados a yo cumplo las actividades que me planteé en el tiempo que me planteé, ¿sí? Por eso te hago un monitoreo mensual para ver que hayas cumplido las actividades como estaban previstas y que estén cargados los verificadores en la carpeta. Eso es el indicador de gestión. ¿Qué hago y lo que hago? ¿Qué consigo y que sea en el tiempo planificado? Ya los indicadores de resultado ya generan cambios. Entonces, partimos de un análisis comparativo. Por ejemplo, les hacía el ejemplo de nuestros procesos formativos. No es lo mismo asistir a un taller como hoy, muy cortito, muy chiquito, en el que algo nos va a quedar, que asistir ya a un proceso formativo donde yo tengo una entrada, un test de entrada que me permite identificar qué conocimientos tengo, y un test de salida donde ya se evidencia que incrementé mis conocimientos. Entonces ya tenemos un análisis comparativo. En el caso de los procesos formativos, nuestro indicador de logro es ¿cuántas personas convoqué? Entonces convocamos a 50 personas. Bien, es un número grande. De estas 50 personas, ¿cuántas terminaron el proceso formativo? 40, ok. Y de estas 40, ¿cuántas mejoraron o incrementaron sus conocimientos? 5. O sea, no funcionó. No funcionó el proceso. Pero si es que de las 40, el 80% mejoró incrementó sus conocimientos, ya tienes un buen resultado, porque ya esa persona se quedó con herramientas que le van a permitir no solo dentro del proyecto, sino le van a permitir gestionar y mejorar sus condiciones en el ámbito personal, profesional, en lo que se desenvuelve. Entonces ya generaste un cambio. Y el impacto, que es la mejora de las condiciones, ya es un análisis más causa-efecto. Es decir, que en esta línea del proceso formativo les fue enfocado en empleabilidad. Entonces aprendieron a manejar Excel, aprendieron no sé, o algún oficio. Y esta persona que participó en nuestro proceso formativo consiguió un trabajo o mejoró sus condiciones, logró que le suban el sueldo. Eso quiere decir que ya hay un impacto, porque ya mejoró sus condiciones de vida, porque ya ese incremento salarial o el tener ya un ingreso mensual le va a permitir comer, le va a permitir pagar la vivienda, le va a permitir, entonces ya tiene un mejoramiento de sus condiciones de vida. Pero yo tengo que demostrar que es gracias a este proceso formativo que tuvo las herramientas que le permitieron trabajar. Porque no es lo mismo que el proceso formativo esté orientado en empleabilidad y se dedique a
a conducir un taxi. No me puedo atribuir esa fuente de ingresos, porque no está vinculado a lo que yo le enseñé. Pero si es que aprendió costura y está trabajando en una empresa textil, sí está vinculada con las actividades que realizamos en el proyecto. Entonces sí logramos una mejora de las condiciones de vida de nuestro proyecto. Entonces no sé si es que hay dudas, preguntas, inquietudes. O sea, de mi experiencia de un proyecto que no voy a mencionar. No, O sea, todos sabemos, pero no vamos a decir el nombre. no, a mí lo único que siempre me quedó la duda respecto a los indicadores era el tema de la calidad. Es decir, pueden haber muchos indicadores, pero me invento número de talleres, ¿ya? Y efectivamente yo lo logro y completo el número de talleres, pero ¿dónde o cómo determino si es que de verdad ese taller tuvo un impacto o sea, se necesita, mecanismos entiendo que hay, pero se necesitaría probablemente más tiempo y más recursos porque para mí, y lo pongo sobre la mesa, siento que nos enfocamos mucho en el tema de los logros, más no en la calidad y más no en los resultados que puedan generar un impacto. Entonces, la mayoría de probablemente nuestros indicadores están enmarcados a los logros, pero ya les digo, en este ejemplo puntual del cumplimiento de talleres, me dio lo mismo reportar un taller en donde asistieron 40 personas que un taller donde asistieron 20 y un taller donde probablemente asistieron 5. Entonces, ¿cómo logro yo tener una mejor visibilidad del trabajo realizado? Entonces, en este cuadro me parece súper importante, o sea, me parece muy, muy, muy válido. Sin embargo, pienso que nuestros indicadores definitivamente se quedan en el logro. Sí, ahí tenemos, principalmente yo le atribuyo a una. Los proyectos por lo general no financian evaluación. No te financian una evaluación, entonces te establece ya las metas y sobre esa base trabajamos. Pero, porque hacer la evaluación, como decía la Andre, para hacer una evaluación necesitas una línea base. Y eso es bastante recurso, no solamente presupuestario, sino tiempo y gente que se movilice, que vaya, que levante. Entonces, por un lado, como no tenemos este rubro para evaluación, no nos damos la posibilidad de generar línea base. Eso era como por algún lado. Por el otro lado, el tema de la calidad, un mal producto no va a llegar a los resultados. Me explico. Este taller, por ejemplo, la idea es que algo se lleven y que lo puedan implementar en la gestión institucional y que efectivamente se vea ya en la reportería, en la elaboración de informes. Si no, vinieron al taller, tomaron café y se fueron, no pasó nada. Entonces yo no voy a ver ningún resultado de esto. Entonces un taller, si es que es un taller con la Secretaría Técnica para la Desnutrición Infantil, con el secretario, con los subsecretarios, así sea un taller de 4 personas, puede que sea una maravilla. Y que se logre el objetivo que es trabajar articuladamente para el sistema. Ahora si es un taller de 50 personas y hablaron 3 y no se consiguió nada, no se llegaron a acuerdos, más bien se boicoteaban, se peleaban, no tiene sentido. Entonces, la calidad del producto que tú reportas está orientada a en qué medida contribuye al alcanzar el resultado que está planteado. Porque el taller es una actividad, pero esa actividad ¿para qué sirve? Que es el resultado más grande. Entonces, el proyecto, el que mencionas, estaba medio chueco desde el inicio, entonces ahí también es complicado, pero en la medida en que la calidad de los productos va a determinar el cumplimiento de tus resultados. Un mal taller
la gente no va a aprender. Lo mismo, un documento mal hecho, una consultoría mal hecha de un modelo de relacionamiento comunitario no se va a poder implementar. Entonces no se va a lograr la cohesión social que se busca. Entonces, sí necesitas tener buenos productos para tener buenos resultados. Es la cadena. Así que si patea aquí, no vas a llegar a tener un impacto. Por más buen técnico que sea, por más que le metas plata, le pongas corazón, no se van a alcanzar. Señora. Gracias, Ani. Sí, estoy de acuerdo, pero sin embargo también hay que considerar, como les comentaba del otro lado, nosotros podemos tener una excelente facilitadora, tener una plataforma espectacular, generar las condiciones adecuadas para que estos aprendizajes puedan llegar al público objetivo. Pero si tampoco nosotros no visibilizamos o no determinamos bien el público objetivo al que queremos llegar, el taller no va a llegar. Entonces, no solo va a depender de lo que podamos hacer nosotros como taller, sino también de las personas con las que estamos trabajando. Y en nuestro caso, en los proyectos de desarrollo, en los proyectos sociales, hay un sinnúmero de personas con las que nos vamos a encontrar y va a depender del proyecto. Entonces, es súper interesante e importante lo que hace el Rodri. Primero, tener este análisis, esta evaluación de con quién vamos a trabajar para generar las diferentes estrategias de relacionamiento, colocando el ejemplo que tú mencionas acerca de los talleres. Entonces, nosotros podemos tener 100 personas que vamos a llegar. De las 100, ¿cuál es nuestro indicador que pueda generar, o sea, que pueda considerarse que ese taller fue exitoso? Porque no todas van a recibir el mismo mensaje, digamos, del taller, por más espectacular que sea. Entonces ahí creo que también hay que generar un proceso de mirar antes qué está pasando con nuestro público objetivo, con las personas con las que estamos capacitando, con las que si están comprometidas o no. Entonces también hay que ver de los dos lados, ¿no? No solamente de la parte del taller, de nuestra acción, de nuestros procesos metodológicos, sino también con quién estamos llevando adelante estos procesos. Puede existir, si nosotros no nos damos cuenta de con quién estamos trabajando en realidad y generamos un taller, podemos ver a veces que hay gente que no tiene esta habilidad, digamos, para absorber lo que nosotros estamos entregando. Entonces también hay que analizar no solo de la parte de quién da el taller o cuál es el contenido, sino del otro lado. Entonces, quizás la evaluación viene de las dos partes. Entonces, quizás ahí no podemos decir que el taller no tuvo éxito y no se cumple con las actividades, porque estamos hablando de personas con las que estamos trabajando y todas tenemos una diferente forma de absorber los momentos. Entonces, por eso es importante, si nosotros queremos evaluar o medir esta parte de entrada y de salida, y considerar un porcentaje determinado de cómo le llamamos exitoso al taller, si de lo que nosotros hacemos o de lo que ellos reciben. En este caso, yo creo que son de las dos partes. Bueno, ahí nosotros, específicamente en procesos formativos, sí hacemos el levantamiento de las condiciones de aprendizaje para determinar qué y de qué manera aprenden las personas. Entonces, sin embargo, nuestro indicador estándar de procesos formativos es el 70% de las personas incrementan sus conocimientos o el 12% de incremento de conocimiento. Es como el valor estándar que se va ajustando en función de si el proceso es presencial,
Dari, ¿estás? Nos fuimos. No, creo que se fueron de la sala. Ahorita voy a Creo que ver. nos fuimos. Vamos, Andreita, un cafecito. Sí, se desconectaron. No Se está nadie de desconectaron. la, ajá, Ajá. ¿Y ahora qué hacemos? Ya nos chat. fuimos, voy a poner en el chat. Estamos, Ahí no, está no nos, Lani. Ahí está la... Se desconectaron. que se fue el internet. Ya estamos tratando de solucionar, pero no quería quedarme con la idea a medias. Por el otro lado de lo que decía la Andre, la idea es, si es que la gente no le interesa, hay que volver a la pregunta de, ¿es realmente pertinente? Entonces, si es que no hay interés en la población, es que no es pertinente. Y si nosotros estamos viendo la necesidad, eh, hay que entrar por otro lado, tal vez un proceso de sensibilización previo para evidenciar la necesidad de este proceso, de este taller, de esta temática. Entonces sí es importante que haya o no haya recursos para un levantamiento de línea base, nosotros sí podamos hacer un diagnóstico de qué, con quiénes estamos trabajando, para qué estamos trabajando, eh, incluso si es solamente con datos del censo, datos de fuentes secundarias de información, pero sí tenemos que entender con quiénes estamos trabajando. Y para nosotros ha sido una fortaleza y una buena experiencia tener promotores locales que conozcan los territorios y que conozcan en buena medida cómo las personas se desenvuelven en esos territorios. Así que eh, por ahí, André, era la respuesta que estaba tan inspirada que no me di cuenta que se desconectó el internet. A ver, Adri, tú estás con la manito levantada también. Sí, aportando lo que tú decías, Ani, y también recuperando la experiencia, creo que en esos casos donde uno se ve como dificultades, sí es recomendable hacer mini evaluaciones para ver también lo que tú decías, qué está pasando en el otro, que no hay interés o dónde está el nudo para poder buscar estrategias que nos permitan superar eso. Una. La otra cosa que yo quería aportar es igualmente que a veces uno se define indicadores de impacto en procesos de formación que son demasiado ambiciosos y no tomamos en cuenta las características de los participantes en términos de conocimiento, de habilidades de aprendizaje, ni tampoco el tiempo del que disponemos. Entonces, a mí en eso sí me parece que desde la experiencia que he visto de Skell está muy claro, o sea, frente a la temporalidad que tiene, por ejemplo, el curso de, los cursos es el 70% prueba y el aprendizaje supera mejora en un 12.6, una cosa así, o sea, es un, como diríamos, es un indicador bien, no sé si decirlo realista, pero me parece que es lo más cercano a lo objetivo posible, porque creo que ese es el mayor riesgo que uno tiene de los procesos de capacitación, que sueña mucho, pero la realidad es otra. Y el otro tema también es que cuando los talleres o los procesos o los eventos de capacitación de formación están dentro de un proyecto, ahí el reto más grande que tenemos es mirar a ver esos talleres dentro del contexto y cómo todas las actividades tienen que ir no sumando, sino complementándose, porque en este caso no es una suma lineal, como digo yo, sino es una suma más bien algebraica, ¿no? Que 2 más 2 no son 5, sino 2 más 2 pueden ser 8 o a donde vaya. Así es. Sí, los indicadores de resultado no son la suma de las actividades o de los productos. Los indicadores de resultado es lo que conseguimos con esas actividades que hemos hecho. Entonces, acuérdense siempre de las manzanitas. No es lo mismo la manzana
que ya una mermelada o un pie de manzana ya es algo totalmente diferente. Una Entonces, manzana gusanada. Mentira. entonces, si hacemos manzanas, si tenemos manzanas agusanadas, evidentemente nuestro pastel va a saber horrible. Y nadie me va a comprar, entonces yo no voy a poder plantar más arbolitos. Entonces, que es proteína. Podemos venderle con proteína extra. La Ceci dice eso. Entonces, yo creo que más bien si es que no hay dudas adicionales, estamos ya cerca de la hora también de cierre. Agradecerles muchísimo su participación. Espero que efectivamente de alguna manera se haya logrado algún aporte, que se queden con algo bonito de este taller. Gracias por acompañarnos y espero verles pronto en los monitoreos mensuales. Queremos segunda parte. Para que vienen a la segunda parte. Queremos primera parte. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Nos desconectamos. Gracias. Chao. Gracias, Anita. Gracias, compas. Chao, chicos, chicas. Gracias, Dani.